del acompañante terapéutico como un concepto político, en tanto que está atravesado por decisiones de otros. Y un factor fundamental de este concepto político del acompañamiento terapéutico es la derogación o el intento de derogación o el DNU, las cuestiones políticas que tienen que ver con sacarle sustancia y contenido a la Ley Nacional de Salud Mental. Voy a tratar de explicarme en esto. Venimos peleando desde hace mucho tiempo y logrando avances fundamentales para el reconocimiento del acompañante terapéutico, y en esa pelea, en esa decisión, en esa construcción del corpus teórico del acompañante terapéutico también se han constituido algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con el acompañante terapéutico como un trabajador de la salud, o la especificidad profesional del acompañante terapéutico como un trabajador de la salud mental. Y esto a nosotros, a los que defendíamos esta postura de la salud mental, nos daba cuerpo teórico la existencia de una ley nacional de salud mental que corría el eje del concepto biologicista, modificaba estructuras, modificaba determinados parámetros como paciente, o una persona con un padecimiento mental, que son cuestiones absolutamente diferentes. La internación, nosotros nos ubicaba como ese modelo desmedicalizador, ¿no? En su capítulo 5, artículo 12, hablaba que estaba prohibido dar mayor cantidad de medicación para suplir la presencia de un acompañante terapéutico. Esto a nosotros nos daba un constructo teórico para sostener ese concepto no biologicista, en el cual se venía sustentando e intentan seguir sustentando algunas obras sociales, algunas personas, que es simplemente para sacarle sustancia al acompañamiento terapéutico, porque aunque ustedes no quieran creer, el acompañante terapéutico ha establecido una fuerza diferente en los tratamientos de salud mental, al punto tal que la profesión acompañamiento terapéutico, cosa que hemos hablado mucho tiempo, pero está siendo llevada a cabo por otros profesionales que jamás hablaron de acompañamiento terapéutico. Y creo que esto es el basamento fundamental para sostener esto que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el concepto de la formación continua. El acompañamiento terapéutico ha demostrado cabalmente la efectividad en el campo clínico. Y el acompañante terapéutico ha ido retrasando un poco esa pertenencia a ese espacio de efectividad. Al punto tal en que algunos creen que porque un psicólogo estudia 6 años y un acompañante terapéutico estudia 3 años, un psicólogo sabe más de acompañamiento terapéutico que el propio acompañante terapéutico. Pero eso ha perdido sustancia, ese concepto, a partir de que ha sido traccionado por espacios de formación absolutamente deplorables, ¿no? Formaciones online de 3 meses, de 2 meses, de 6 meses, encuentros quincenales. Pero no hablo de lugares que no están siendo habilitados, hablo hasta de lugares públicos, ¿no? Hasta el mismo Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires está dando ahora un curso online para equiparar aquellos acompañantes terapéuticos previo a la resolución 10.14.14, que le explico a aquellos que no saben, es la resolución oficial de formación de acompañamiento terapéutico, que consta de 1 año, después estudian 2 años más, se complementa lo que es la resolución 12.21.15, que es la tecnicatura superior. Algunas personas durante mucho tiempo no han querido, se puede sostener eso, porque conozco algunos colegas que no han querido estudiar la resolución 10.14, han estudiado otras carreras mientras seguían trabajando de acompañante terapéutico. Otros no han podido, no sabría por qué, pero no han podido. Digo no sabría por qué porque la provincia de Buenos Aires está minada de institutos públicos donde se dicta la formación. La calidad de esos institutos después podemos discutirla, pero existe. Y en ese intento de regular el concepto empírico, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires decidió dar un curso escasamente teórico, decididamente politizado, desde el concepto más complejo de la política. Han decidido no incorporar ningún acompañante terapéutico. He contado en otras oportunidades mi intención de pertenecer al cuerpo docente. Envié
mi currículum y un proyecto, y me dijeron vía Zoom que no me tomaban como docente porque había confeccionado mal la carátula. Bueno, digo, esto lo cuento a modo de anécdota para también dividir esas cuestiones que empiezan después, que los kiosquitos, que vos, que no sé, bueno, no hablo de kiosquitos. Hablo de decisiones definitivamente políticas. La resolución 1014 del año 2014 hoy tendría que haber desaparecido y tendríamos que los acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires ser formados en una tecnicatura superior. Porque esto le da sustancia a la profesión. El sostener eso, desde mi más elemental entendimiento, es sostener el detrimento de la profesión. Por más que después se haya hecho un montón de cosas, como lo es el registro de acompañante terapéutico por parte del Ministerio de Salud, cuestión que no creo que haya sido un concepto de reconocimiento, sino un concepto más recaudatorio que salió mal porque creo que se han inscrito muy pocos. Y el registro único profesional del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que también cumple, creo, el mismo objetivo. Sostener la resolución 1014/14 es sostener la debilitación poco a poco de una profesión que necesita comenzar a constituirse y a construirse como un verdadero bastión de defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. La pauperización del acompañamiento terapéutico también tiene que ver con el sostenimiento de estos cursos, que algunos gremios también dan cursos de encuentros quincenales, online, con la firma del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. O sea, ningunear la formación eventualmente hace que esa formación pierda sustancia teórica. Ningunearla desde permitir que las obras sociales pidan que otro profesional lleve a cabo la función de acompañante terapéutico, cuestión que está penada en el Código Penal de la, si me permiten la conjunción de palabras, en el Código Nacional, en el Código Penal Nacional está penada porque tiene que ver con arrogarse un título que no se tiene en la provincia de Buenos Aires. El título de acompañante terapéutico está reconocido, por más que la profesión no lo esté desde el término legal, está reconocido por el idioma, donde hay resoluciones específicas, donde describen la formación del acompañante terapéutico, la resolución 780, la paupérrima resolución 782/13. Otro ejemplo de la decisión política y la incorporación política del acompañamiento terapéutico. Sostener eso es sostener la debilitación absoluta de la profesión, y ahí nos damos cuenta de la fortaleza teórica que tiene la profesión, porque está siendo cascoteada de todos lados, hasta de propios profesionales, hablando mal de otros profesionales. E insisto con esto, y por ahí uno queda como una cuestión de repetir y repetir, pero tiene que ver con esto. Estudiemos, ocupemos nuestro tiempo más para estudiar, para juntarnos y darle fortaleza a la profesión, y no para juntarnos y ver qué es lo que dijo mal el otro colega, esas cosas. Digo, esta cuestión de hacer grupos de WhatsApp como viejas chusmas para hablar mal del otro colega, esas cuestiones ya tendríamos que haberla dejado de lado, pero siguen subsistiendo y siguen persistiendo. De hacer enclaves políticos cerrando la puerta a todos los que no pertenezcan o que no hagan comunión con sus conceptos o sus preceptos. Hay un montón de cuestiones que nosotros como colegas, como profesionales, tenemos que comenzar a trabajar para después pensar cómo enfrentamos teóricamente esta derogación de la ley de salud mental. Y creo que el acto revolucionario más fuerte que puede tener una profesión que intenta debilitarla es fortalecerla a partir del concepto y del constructo teórico. De formarse para tener cada vez más sustento, más contenido político. Y cuando digo contenido político, no hablo de político partidario, sino político de defensa de la profesión a partir de la formación constante y continua. No hay acto más revolucionario que ese. Y creo que a partir del conocimiento es donde comenzamos a traccionar una profesión. Y donde a partir del propio conocimiento esa profesión va a necesitar específicamente un profesional formado para llevar a cabo esa profesión. Y comencemos a traccionar a la modificación de esas leyes que frenan el crecimiento del acompañamiento terapéutico, y lo digo especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde me desarrollo profesionalmente.
Conozco de otros lugares, pero no voy a hablar de otros lugares porque también es entrar en esas contubernios que hay en cada una de las provincias. Una vez una colega o un colega me dijo que no sabía, no entendía de lo que yo decía, cuando decía que el principal problema del acompañamiento terapéutico son los acompañantes terapéuticos porque nos tiramos cascote entre nosotros, que no sabía por qué lo decía, porque en su provincia son todos re amigos. Bueno, no, la propia historia eh, me ha dado la razón y lo peor de todo es que esas enemistades no son enemistades que confrontan directamente, sino son enemistades que confrontan arteramente. Esto es lo que tenemos que comenzar a demoler los acompañantes terapéuticos. No prestar el oído a alguien que viene a destruir al otro. Todos nos conocemos, todos tenemos contacto. Bueno, comenzar a construir la profesión acompañamiento terapéutico y el acompañante terapéutico paralelo a esa construcción, pero paralelo a esa construcción porque la profesión ha demostrado y con creces su efectividad. El acompañante terapéutico tiene que comenzar a caminar a la par del acompañamiento terapéutico, empezar a construir ese constructo, si me permiten, necesario, rígido, fuerte, sustentable, basado específicamente en lo teórico. ¿Sí? La queja constante y continua, yo leía los otros días, la queja constante y continua también sostiene un deseo. A veces deseada, deseosa. Y uno lo ve. Nos quejamos, y sigo insistiendo, le pido mil disculpas a los colegas de otras provincias que nos escuchan, pero por ahí al escucharnos de esto puede hacer un paralelismo. Yo hace 23 años, 24 que soy acompañante terapéutico, y siempre lo dije que el primer sueldo que cobré de idioma me compré un auto. Un autito chiquitito, 147. Tanto me debía que logré eso. Y desde entonces nos quejábamos y nos quejábamos y nos quejábamos. Hoy, nuestra fundación, el instituto que tiene nuestra fundación, Triskel, nos llama gente para preguntarnos dos cosas, e insisto con esto, lo he dicho mil veces, dos cosas. Uno, si la formación es online, y otra si sirve para trabajar por idioma. O sea, ya desde la génesis formacional del acompañamiento terapéutico, nos comenzamos a posicionar como un trabajador pauperizado. Modifiquemos esa estructura de pensamiento, rompamos esas cuestiones, veamos si en estas cosas a otros profesionales de la salud, y específicamente de la salud mental, donde no necesitan de idioma para subsistir. La derogación de la ley de salud mental para el acompañamiento terapéutico, para los que pensamos que el acompañamiento terapéutico es específicamente en el campo de la salud mental, es casi un tiro de gracia, nos quita sustento, nos quita elementos para defender nuestra profesión. Teorizar sobre esto va a ir reforzando nuestro sustento, va a ir dando más contexto a lo que pensamos. Yo muchas veces, cuando hablo con colegas y me hablan de libros y esas cuestiones, me entro en una especie de confusión cuando me dicen, ese libro me gusta porque es fácil de leer. ¿Qué significará ser fácil de leer un libro? ¿Que al lector no le represente ninguna dificultad? ¿Que después de la lectura a ese lector no le quede ninguna duda? ¿Qué significa un libro difícil? ¿Que no se entiende? ¿Que tengo que leerlo 2 o 3 veces para entender lo que me quiere decir el otro, pero no por la dificultad de lo que plantea, sino por la dificultad de la escritura? ¿Qué significa eso? ¿O significa que los acompañantes terapéuticos no tenemos un reservorio teórico como para poder entender lo que otro nos dice? Lo dificultoso de esto, de escribir, en el mundo del acompañamiento terapéutico es el otro. Indefectiblemente es el otro, al menos en mi caso personal, posiblemente otros me digan que no. Porque en mi caso personal el acompañamiento terapéutico siempre fue un territorio hostil. Y uno cuando presenta un libro lo que intenta presentar también es una teoría y tratar de teorizar sobre eso y discutir sanamente sobre eso. Y yo muy pocas veces pude sostener una discusión teórica con un otro al nivel del entendimiento, más allá de esta cuestión de desacreditar.
Y a mi edad uno tampoco está muy de acuerdo con esto de sostener la, el fracaso del otro con el discurso hacia uno, ¿no? Entonces, digo, bueno, por ahí me quedo con esto, lo digo en el mayor sentido personal, ¿no? Me quedo con esto para mí y para quienes me quieran escuchar en lugar de hacer un libro. Y me encuentro muchas veces con esto, no, me gusta tal autor porque es fácil de leer. Entonces, también lo complejo de esto es el no constituir nosotros un bloque teórico de saber qué significa ser fácil de leer. Si es fácil de leer porque lo que estoy leyendo es lo que yo pienso, entonces, bueno, otro lo pensó, que también está bueno. O es fácil de leer porque entiendo lo que me está diciendo y modifica mi estructura de pensamiento a partir de la lectura. O este es fácil de leer porque el otro es complicado de leer y por qué el otro es difícil de leer. Esas cuestiones también, desde lo teórico, también se complejizan. Insisto con esto. Yo les agradezco, como siempre, a ustedes el hecho de escucharme, de darme esta posibilidad, de poder charlar con ustedes a través de este medio. Todos conocen la forma de comunicarse conmigo, podemos hacerlo de la forma más amena posible. Y los invito a seguir pensando y pensándonos. Sigo recibiendo algunas cuestiones con algunos colegas que me preguntan algunas cosas. Yo nunca me acuerdo de preguntarles si puedo hacer un video con respecto a las cosas que me preguntan para poder pensarlo entre todos. Démosle sustento a esta idea del acompañamiento terapéutico desde la salud mental, la necesidad de la construcción de un vínculo, ese concepto que desarrollo en el libro como de patología derivada, o sea que la mirada del otro también enferma y creo que es sobre eso que lo que estamos trabajando. Estoy pensando también en un segundo libro que tiene que ver con relación al cuerpo y la construido a partir de esa patología. Bueno, ya le vamos a dar forma, lo tengo dado forma, pero a veces económicamente se hace inviable la impresión de un nuevo libro. Pero bueno, vamos trabajando en eso. Yo les agradezco mucho, espero que nos sigan en nuestras redes, que nos pongan like, que activen la campanita de YouTube, que eso también es fundamental, porque esa campanita les avisa a ustedes cuando subimos videos y por ahí el ida y vuelta puede ser más rápido. Así que les agradezco enormemente a todos que me escuchen, que nos podemos escuchar y seguimos en esto. Muchas gracias, ¿eh?